Buenos días, hermanos, qué gusto verlos a todos, qué gusto estar una mañana más aquí en la iglesia. Es una bendición de verdad que podamos tener la palabra de Dios, porque eso es lo que nos motiva hoy a reunirnos acá, y que sea ella la que nos hable, que sea ella la que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer hoy. Y yo quisiera que pensáramos un momentito en Nehemías, en renovando tu relación con Dios. Y para los que quizás no conocen este libro o no lo han leído antes, ¿verdad? Este libro de Nehemías de lo que trata es de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Y qué es lo que está pasando acá? Está teniendo lugar una situación en donde eventualmente el pueblo de Israel está con los muros destruidos. Había pasado la situación del éxodo, habían conquistado la tierra, pero luego de esto ellos empezaron a pecar y llegaron a un punto al que cayeron en esclavitud. Los babilonios y los asirios habían conquistado toda la tierra de Israel, y en estos momentos aquel lindo pueblo de Israel que llegó a tener su tierra estaba sin tierra, estaba mal, estaba triste. Y entonces tiene lugar Nehemías. Nehemías era una persona que estaba en el exilio, trabajando como copero del rey en Persia, y él un día recibe un llamado de Dios en su corazón, y él decide regresar a su tierra y restaurar estos muros de aquella ciudad que Zorobabel y que Esdras habían tratado de iniciar con el trabajo en el templo. Ellos ya habían reconstruido el templo, y en el caso de Esdras ya había tratado de poner la palabra de Dios en ellos. Sin embargo, los muros de la ciudad estaban destruidos aún, y ellos quieren renovarlos. Nehemías viene a hacer esto. Entonces, la enseñanza de hoy se llama habituarse o morir. Habituarse o morir. ¿Por qué? Porque ya ellos no tenían una ciudad propia. Ya ellos no contaban, como quien dice, con el título de la propiedad de Israel. Este lugar era un lugar dominado por el imperio asirio, ¿verdad? El medo persa. Estábamos para los que recuerden la estatua de Daniel, había una profecía anterior a esto, y en estos momentos en la parte de la estatua del imperio medo persa, ellos estaban viviendo la esclavitud por medio de los babilonios y los asirios. Entonces, hermanos, estábamos en un momento triste, y esto me recuerda un momentito el escenario del mundo, ¿verdad? Me recuerda el escenario del mundo en el que usted y yo vivimos. Inclusive hay un versículo que por aquí lo tengo, que no está en la pantalla, que usted lo puede buscar yo lo voy a leer para usted en Juan 3 del 4 al 5, en donde dice: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le preguntó Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y entonces le dice: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se imaginan ustedes este proceso? Porque Jesús le había dicho que había que nacer de nuevo. Y entonces Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí tenemos una transición entre aquello que para usted y para mí es espiritual, y entre aquello que para usted y para mí es físico. ¿Qué sería lo físico para usted y para mí? Lo físico sería nacer en un parto normal, ¿verdad? Que usted vea donde una madre va a alumbrar a luz un hijo, ¿verdad? Y luego de esto está lo espiritual. Nicodemo le dice: el asunto es espiritual. Usted físicamente ya nació, ya usted pasó por el proceso de la madre, pero ahora usted necesita nacer en el Espíritu. Necesita nacer en el Espíritu porque usted necesita nacer para Dios. Usted está muerto para Dios, y espiritualmente necesita tener un nacimiento una vez más. Esto le dice Nicodemo. Y lo que está pasando en el pueblo de Israel, para los que han venido anteriormente, y si usted no ha venido, usted puede leer Nehemías desde el capítulo 1 hasta el 3. Lo que está pasando en esos momentos es que este pueblo de Israel está muerto para Dios. Y el profeta Jeremías se levanta y se va a profetizar a una zona donde Jesús le dice que hay un montón de huesos secos y muertos. Y Dios le dice:
yo voy a poner otra vez tendones, yo voy a dar vida a lo que está muerto. Y si este pueblo de Israel hoy está muerto, usted tiene que ir a profetizar porque yo lo voy a levantar otra vez. Y yo creo que tanto usted como yo muchas veces sentimos que con Dios estamos apagaditos, como que no hay nada que nos levante, como que ya lo que está pasando a nuestro alrededor nos tiene agobiados. Y muchas veces estamos ya con Dios en nuestro corazón. Estamos seguros de que vamos a tener una vida eterna, pero en el fondo hay un motor que está apagado en nosotros. Hemos contristado al Espíritu Santo, está Dios triste en su vida y eso le provoca que usted no puede levantarse y servir. Eso le provoca que usted no puede contarle a sus amigos que Dios ha hecho algo en su vida. Y esto es lo que le está pasando a este pueblo. Este pueblo está triste ahí. Y en Nehemías 4 vemos en el versículo 1 el escenario del mundo. Dice el versículo 1, precauciones contra los enemigos. Y cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Yo ahora estaba leyendo en la carta esta del libro que se burlaban de Cristo. Esto no ha cambiado. Al día de hoy usted puede profesar muchas religiones y no recibe tantas burlas como recibimos los que confesamos a Cristo. Esto por cuanto Cristo es un Dios que trajo a usted y a mí su reino, y su reino es humildad. Su reino es diferente al reino de otros dioses que buscan poder. Hay dioses que necesitan el poder porque como no lo tienen, lo buscan. Dios tiene el poder. Dios no busca el poder porque Él ya lo tiene. Es diferente. Es muy diferente cuando usted con el poder de Dios actúa porque usted ya tiene el poder en Cristo. Entonces usted no está desdibujado. Usted ya tiene norte. Su vida va a estar con Dios por Cristo. Y lo que pasa con Nehemías es que cuando él se levanta y cuando Nehemías quiere tomar esta ciudad y reconstruir estos muros, inmediatamente recibe el escarnio. El versículo dice que este hombre Sanbalat hace escarnio de los judíos. Y yo sé que el capítulo tiene enseñanzas muy fáciles de leer. Si usted lee Nehemías 4 va a capturar tal vez algunas enseñanzas que yo quiero enseñarles al final. Sin embargo, hay algunas enseñanzas que están previas a este capítulo 4 de Nehemías. Estas enseñanzas nos van a dar entendimiento a usted y a mí de lo que está teniendo lugar ahí. Y esto nos traslada, no sé si usted ha visto películas en el cine que está uno pasando una película y de repente sale otra que era antes, ¿verdad? ¿Han visto eso? Entonces es el origen, Batman, pero el origen, ¿cómo fue que salió? Cosas de estas que inventan en Hollywood. Yo voy a hacer algo parecido hoy, pero lo voy a hacer bíblicamente. Nehemías iba a reconstruir esta ciudad que estaba destruida. Pero salen un montón de preguntas. ¿Por qué este tipo Sanbalat viene a burlarse? Si estuve diciendo en algunas lecciones pasadas que parte de la estructura que tenía el imperio medo-persa es que ellos permitían el libre culto. Ellos ya no estaban en monoteísmo. Si usted tenía en estos momentos una religión, usted podía ejercerla, porque ese imperio quería no molestar a la gente con sus religiones. Y si usted lee los capítulos anteriores, Nehemías pidió una carta del rey para poder ir a hacer el proceso de la reconstrucción de los muros. Entonces el rey le mandó un ejército, el rey le mandó cartas con permisos, y llega este tipo Sanbalat y empieza a burlarse y empieza a molestarlos. Y tenemos un problema serio con Sanbalat porque aparte que se está burlando de ellos, está queriendo estorbar la obra. Ahora, siempre que yo hable, usted piense en el plano espiritual, porque recuerden lo que Jesús dijo, ¿verdad? Hay cosas que son espirituales y hay cosas que son físicas. Y hay situaciones aquí, por ejemplo en esta iglesia, en donde usted sabe que hay un templo que hay que cuidar. Por ejemplo, ayer me pasaron un video de una agua que se está filtrando. Esa filtración de agua hay que arreglarla.
Hay que atender las clases de los niños. Si quisiéramos construir otras clases para que tengamos más espacio para los niños, eso hay que atenderlo. Pero también en el plano espiritual tenemos que atender otras cosas aquí en este auditorio hoy. Hoy usted y yo debemos de buscar a Dios y conectar con Él. Espiritualmente debemos de fortalecernos, porque no hacemos nada con tener un edificio bonito, no hacemos nada con llenar la iglesia de cosas bonitas si espiritualmente la iglesia está caída. Y aquí lo que está teniendo lugar es dos cosas. Este Sanbalat está afectando primeramente la obra espiritual, porque está haciendo escarnio, se está burlando. Y eso es lo que me generó a mí que la pregunta, ¿qué es lo que generó la actitud de Sanbalat? ¿Por qué él se está burlando? Si estaban en una época en donde la libertad de culto estaba bien. Si el rey les había dado cartas a ellos para que vinieran a reconstruir, ¿qué es lo que estaba afectando? Es algo extraño esto que pasa con Sanbalat. Y esta interrogante me lleva a mí que pensar y a muchos estudiosos de la Biblia, que Sanbalat inclusive era un tipo que podía ser judío o que podía perfectamente haber sido del pueblo de Israel. Y yo les voy a explicar por qué les digo judío o del pueblo de Israel, porque hubo una división que es clave para despejar estas interrogantes. Imagínense ustedes, esta es la nación de Israel, ¿verdad? Esta nación de Israel se separó en 10 tribus por un lado y en 2 tribus por el otro. Esta era la tribu de Judá, ¿verdad? Y estas 10 tribus, 500 años antes, se habían separado del pueblo de Israel. Lo que pasa es que Dios, a través del profeta Oseas, le dijo a estas 10 tribus que ellos no iban a volver a ser parte de su pueblo, que no iban a tener heredad con él. Igual, hermanos, hasta el día de hoy esto pasa. Vea quién habita Jerusalén hoy en día, vea usted quién habita ahorita Israel, quiénes son los que están dominando esto. Entonces a mí me llevó a la idea que yo tengo que esclarecer este asunto para comprender la actitud que estaba teniendo Sanbalat en este momento. Porque los estudiosos de la Biblia creen que este Sanbalat podía ser parte del reino de Israel, porque Israel se dividió en dos. La que estaba en Jerusalén era Judá, y la que estaba en el norte se le decía el reino de Israel, que eran 10 tribus. Y esta división se generó porque Dios quiso, por amor a David y por amor a sus promesas, mantener la promesa que Dios había hecho en donde iba a venir Cristo. Y es interesante porque los israelitas hasta el día de hoy están esperando la promesa de Dios en función a tierra, en función a conquista, en función a poder, y no entienden que Dios iba a bendecir a todas las naciones a través de Israel, pero esto iba a venir a través de Cristo, de este Mesías que era un libertador espiritual, pero ellos lo hicieron libertador físico. A Jesús no lo recibieron porque ellos querían que Jesús viniera seguramente a destruir a todos los que los estaban acechando, pero ellos tenían otro enfoque diferente al que tenía que haber tenido este pueblo. Este pueblo en esos momentos ya no era de Israel, estaba conquistado por asirios y babilonios. Hoy en día Israel está conquistado por Jordania, está conquistado por Líbano, está conquistado por Siria, y ahí está Jerusalén en un puro pleito. Hoy en día podemos ver que este asunto sigue vigente. Y yo quisiera llevarlos a ustedes por la Biblia para que comprendan, a los que nunca lo han estudiado y los que lo han estudiado que lo repasen, cómo fue que tuvo lugar esta división. Porque ¿saben qué pasa, hermanos? Siempre hay división. Entre el mismo pueblo de Dios siempre hay división. Algunos se van para un lado y otros se van para el otro. Lo que yo aprendí de esta lección, de esta división, es que aunque exista la división, usted tiene que darle la mano al hermano con el que usted se dividió, bendecirlo y decirle: hermano, Dios te ayude en el ministerio que vas a hacer. Hermano, que sea Dios el que dirija sus pasos. Si no estamos en el mismo camino, que sea Dios el que dirija sus pasos.
Esto es algo que usted y yo deberíamos de hacer con las personas que no piensan igual a nosotros, desearles lo mejor. No deberíamos de estar esperando ver a una persona mal porque ya no piensa como yo, porque no le gustó la música que a mí me gusta cristiana. Eso no debería de pasar, hermanos. Deberíamos de estar siempre en la sintonía correcta. Y la sintonía correcta es que somos parte de una iglesia universal. Y lo que tiene que imperar es el reino de Dios por todo el mundo. Hoy tengo a Francisco conmigo y si mañana Francisco se va porque encontró una mejor situación en otra iglesia, yo tengo que desearle el bien a Francisco y Francisco me lo tiene que desear a mí también. Pero este pueblo de Israel se divide y las dos secciones de Israel tuvieron oportunidad de restaurarse con Dios. Dios les dio oportunidad a los dos y ellos no quisieron atender el asunto. Y yo sé que son lecturas un poquito largas, pero vaya a Primera de Reyes, el capítulo 11. Vamos a leerlo de la Biblia porque yo puedo brincarme alguna parte que no quisiera que usted no escuche. Y hoy vamos a hablar de eso. Entonces tenemos a Salomón y tenemos a dos personajes que usted tiene que identificar. Uno de ellos es Roboam y el otro es Jeroboam. Acuérdense que no estamos en Nehemías. Nos estamos yendo al inicio de esta crisis que te desató en conquista y desató en esclavitud una vez más. Y les voy a explicar qué es lo que está teniendo lugar en este pasaje que vamos a leer. Salomón estaba en la zona de Jerusalén y Salomón tenía casi esclavizado a las otras 10 tribus arriba. Salomón estaba oprimiendo a esta gente para que le trajeran plata porque él quería tener más plata, como si que no tuviera suficiente. El mundo estaba así, en ese momento todo el mundo en Israel estaba siendo pagano y teniendo diferentes dioses. Y entonces Salomón puso a un tipo que se llamaba Jeroboam, que no era familia de él. Jeroboam, cuando usted escuche este nombre acá, va a recordar una persona que estaba cobrando los impuestos para traerlos a Salomón. Él se iba y era duro con el pueblo, con las 10 tribus de arriba, y con esto traía el dinero para Salomón. Hermanos, y vean lo que sucede aquí. Dice Primera de Reyes 11, en el versículo 29. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo. O sea, Jeroboam se encuentra un profeta en el camino. Dice, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo, Jeroboam y Ahías, ¿verdad? Entonces Ahías tomó el manto nuevo que llevaba puesto y rasgándolo en 12 pedazos, dijo a Jeroboam, toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, Dios de Israel, ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino, y a ti te voy a dar 10 tribus. A él le dejaré una sola tribu. Cuando dice a él, se refiere a Salomón. Y esto lo iba a hacer a través de Roboam, que era el hijo de Salomón. Le dejaré una sola tribu, y por esto, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que escogió entre todas las tribus de Israel, voy a hacerlo así, porque me han abandonado y adoran a Astaret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de los moabitas, y a Moloc, dios de los amonitas. No han seguido mis caminos, no han hecho lo que me agrada, ni han cumplido mis estatutos y leyes como lo hizo David su padre. Y ahí está hablando de lo que está pasando en el reino del sur, exactamente en Jerusalén. Sin embargo, no le quitaré todo el reino a Salomón, sino que lo dejaré gobernar todos los días de su vida por consideración a David, mi siervo, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y estatutos. Le quitaré el reino a su hijo y te daré a ti 10 tribus, pero a su hijo le daré una sola tribu, para que en Jerusalén, la ciudad donde decidí poner mi nombre, la lámpara de mi siervo David se mantenga siempre encendida delante de mí. Y en lo que a ti atañe, ¿verdad?, diciéndole a Jeroboam, yo te haré rey de Israel y extenderás tu reino a tu gusto, si haces todo lo que te ordeno. Oigan muy claro este 38, si haces lo que te ordeno, ¿verdad? Si sigues mis caminos, si haces lo que me agrada, cumpliendo mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David, y te daré Israel. Israel era el nombre del reino del norte. Así que haré
sufrir a la descendencia de David, aunque no para siempre. Salomón por su parte, en el versículo 40 dice, Salomón por su parte intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y se quedó allí bajo la protección del rey Sisac hasta la muerte de Salomón. ¿Saben qué pasó ahí, hermanos? El profeta se le aparece a Jeroboam y le da esta profecía. Y Salomón se molesta y dice, ajá, este hombre al que yo puse a dirigirme todo este pueblo, ahora resulta que está de parte de Dios. Vean qué endiosado estaba Salomón. Él se molesta por esto. Intenta matar a este hombre que ya el profeta le dijo que podía manejar el reino del norte, las 10 tribus de arriba. Pero si usted me sigue acompañando ahí en Primera de Reyes 12, del 1, dice ahí, Roboam fue a Siquem. Ahora sí, estamos hablando de Roboam, el hijo de Salomón. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allí para hacerlo rey. Y aconteció que lo supo Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido del rey Salomón y donde vivía. Y enviaron a llamarlo, y él se presentó con toda la congregación a Israel, y le dijeron a Roboam, tu padre agravó nuestro yugo. Alivia tú ahora algo de la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. Y él respondió, idos de aquí a 3 días y volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando vivía y dijo, este es Roboam buscó a los ancianos, como es correcto. Una iglesia debe de tener ancianos. Yo estoy trabajando por tener ancianos en esta iglesia. Y este hombre Roboam, el hijo de Salomón, que estaba en Jerusalén, dice, yo voy a ir a pedir consejo a los grandes de la iglesia para que me digan qué hago, porque el pueblo de arriba del norte está molesto porque los venimos oprimiendo, obviamente para sacarle sus impuestos. Y entonces vean lo que dice ahí. Entonces en el versículo 7 dice, ellos le hablaron así, si te pones hoy al servicio de este pueblo, le sirves y les respondes con buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Esa es la clave del poder, hermanos, servir. Si usted hoy en día está sirviendo a la gente que tiene abajo, usted está bíblicamente bien. Si Dios le dio a usted cualquier cosita de poder, usted tiene que usar ese poder para servir a los demás. Esto es algo un poco loco porque decirle eso a un jefe de un negocio es un poco complicado. Decirle eso a un hombre hoy en día que tiene que liderar a su mujer es un poco complicado porque el hombre lo que quiere es oprimir a su mujer muchas veces. Decirle esto a una persona que tiene bajo su poder algo es complicado, complicadísimo, porque las cosas de Dios muchas veces son locura para usted y para mí. Pero los ancianos estaban bien claritos de qué es lo que a Dios le gusta y le dieron el consejo correcto. Si usted tiene poder ahorita, usted tiene que servir a su pueblo, porque si usted sirve a su pueblo, para siempre va a tener este pueblo. Eso le dicen al hijo de Salomón que está en Jerusalén. Vean lo que dice el versículo 8, pero él desechó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les preguntó, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia en algo el yugo de tu padre, que tu padre nos impuso? Y ahora sí vamos a ver la respuesta de los jóvenes, de los inmaduros. Cuidado con esto. Y esto de los jóvenes no tiene que ver necesariamente en la Biblia con que sean jóvenes de chiquillos. Tiene que ver con la gente joven en las cosas de Dios que todavía no ha entendido el mensaje de Dios. Vamos a ver que estos jóvenes responden con falta de entendimiento. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Estas palabras fueron las que le dijo el pueblo. Tu padre agravó nuestro yugo, pero tú alívialo en algo. Y dice él, así les hablarás. El menor de mis dedos es más grueso que la cintura de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó con pesado yugo, pero yo lo haré más pesado aún. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Así responden los jóvenes. Dice el versículo 12, al tercer día se presentó Jeroboam con todo el pueblo ante Roboam. Aquí estaban los dos reyes de Israel, el del reino del norte, que se llamaba reino de Israel, y Jeroboam, que estaba en el reino de Judá, de Judá y de Jerusalén.
Entonces dice que se presentó Roboam ante Jeroboam, según el rey lo había mandado, cuando dijo: regresaba a verme al tercer día. Y dice el versículo 13: pero el rey respondió al pueblo duramente, desechando el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y hablándoles conforme al consejo de los jóvenes, les dijo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado. Aún mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Así que no oyó el rey al pueblo, pues era un designio de Jehová para confirmar la palabra que había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio de Ahías el silonita, el profeta, ¿verdad? Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió con estas palabras: ¿qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia con el hijo de Isaí, Israel, cada uno a sus tiendas? David mira ahora por tu casa, decían ellos. Entonces Israel, hablando de las 10 tribus, se fueron a sus tiendas, mientras Roboam siguió reinando sobre los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá. Y cuando el rey Roboam envió a Adorán, que estaba encargado de los tributos, todo el pueblo de Israel lo apedreó y lo mató. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y a huir de Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Esa división es la que está pasando hasta hoy. ¿Usted lo está entendiendo? 2 reyes que no hicieron lo que Dios les dijo. No lo hicieron porque ellos no quisieron obedecer la palabra de Dios. Al pueblo había que tratarlo bien. Entonces Roboam, que estaba en Jerusalén, hace las cosas mal, y las 10 tribus arriba también van a hacer las cosas mal. Y hermanos, yo no se los quiero contar. El versículo 24 dice: así ha dicho Jehová: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a vuestra casa, porque esto es obra mía. Al oír las palabras de ellos, Dios regresó cada uno a su casa conforme a la palabra de Jehová. Pero hermanos, yo sé que es mucha lectura, pero tenemos que leerlo. Tenemos que leerlo porque también Jeroboam pecó. Porque ahora tenemos un rey pecador que escucha jóvenes en Jerusalén, y ahora se va el otro rey para el norte. Pero él se fue con un profeta. Y estamos viendo en Nehemías que ya ese pueblo todo se destruyó, todo se quemó. Todos estaban cautivos entre Babilonia y Asiria. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué Dios destruye este pueblo? Vamos a leer un momentito. Primera de Reyes 12, en el versículo 26. Dice así: pero Jeroboam pensó en su corazón: ahora la casa de David recuperará el reino, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén. ¿Saben qué está pasando aquí, hermanos? El reino está dividido. Pero las 10 tribus, ¿a dónde tenían el templo? En Jerusalén. ¿Y ese pueblo de quién era? De otra gente. Ahí estaba Roboam reinando. Y Jeroboam dice: tenemos problemas, tenemos que pasar a Jerusalén, y poco a poco esta gente se me va a endiosar con este proceso. Y cuando me doy cuenta, Roboam va a ser el rey. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. En el versículo 27, si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Después de tomar consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Oigan qué grave, hermanos. Esto pasó en el pueblo de Israel, que con tanto amor conquistó Josué a la tierra que Moisés los había llevado. Y dijo al pueblo: ya habéis subido bastante a Jerusalén, ya fue suficiente ir a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno de ellos a Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos y designó sacerdotes, quién sabe qué clase de sacerdotes, de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. La tribu de Leví era la que tenía que tener los sacerdotes según mandamientos de Dios. Pero vean lo que pasó. Luego instituyó Jeroboam una fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y ofreció sacrificios sobre un altar. Lo mismo hizo Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también a Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8.
el mes en el que había inventado según el dictado de su propio corazón. Así hizo la fiesta los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Cómo ven esto, hermanos? Lo que hizo estas 10 tribus era: no vamos a ir más a hacer sacrificios a Jerusalén, vamos a poner becerros, vamos a inventarnos nuestros propios sacerdotes y vamos a adorar a Dios a nuestra forma en un lugar alto. Y le vamos a prender incienso, yo no sé a quién, porque Dios no estaba en ese pueblo. Hermanos, hasta hoy esta tierra está en esta situación. No se ve Dios en Israel hoy en día. Dios va a trabajar con ese pueblo. Dios prometió que a través de ese pueblo iba a bendecir a todas las naciones, pero no que a través de ese pueblo ellos iban a llenar de plata y de cosas grandes. Dios no promete hoy a usted y no me promete a mí que Dios va a bendecirlo a usted por venir a este auditorio y que Dios lo va a bendecir por leer la Biblia y orar y que le va a dar todas las cosas de plata. No, las bendiciones radican en lo espiritual, como bien lo dijo Nicodemo. Usted y yo tenemos que entender que Dios nos va a bendecir a nosotros espiritualmente. Por supuesto que ocupamos trabajar y por supuesto que los trabajos seguros nos van a ir bien si nosotros estamos con la voluntad de Dios. Pero la prosperidad principal que Israel experimentó era la venida del Mesías. Israel experimentó que vino Cristo, habitó en ese pueblo, nació y nos enseñó cómo sí puede vivir un ser humano bueno, porque usted y yo no somos buenos. Él es el príncipe de los pastores. Este Jesús que vino no es como yo. Yo soy pastor de esta iglesia, pero quizás voy a tener muchos errores. He tenido en el pasado, tengo ahora y voy a tener en el futuro. Pero gloria a Dios por el príncipe de los pastores. Ese es el que sí va a venir a la tierra un día y nos va a enseñar el verdadero valor de la prosperidad espiritual. El que nos va a llevar al cielo, el que nos está construyendo una nueva Jerusalén a usted y a mí, para que habitemos con Él eternamente y para siempre. Ese es el Dios que usted y yo esperamos. Este hombre Sanbalat, ahora sí, vamos a regresar a Nehemías. Y les prometo que no me voy a extender, voy a terminar en el tiempo correcto. Pero lo que pasa con Sanbalat en Nehemías 4 es que este hombre es un sátrapa, él es un gobernador de una zona. Y este hombre está burlándose. Este hombre ve que este pueblo está haciendo los muros de Jerusalén y empieza a burlarse. Pero no es suficiente con burlarse. Este hombre quiere detener esa obra. Usted y yo tenemos que estar atentos cuando alguna persona con sus palabras o con sus actos nos quiere ver afuera de la obra. Hermanos, ¿saben ustedes que esta persona puede venir de afuera o puede venir de adentro? En otras palabras, no pican leña y no prestan el hacha. Ven las cosas malas en la iglesia. ¡Ay, vean qué relajo! Las fugas de agua en la ventana. Pero no es para decir, voy a ir a ver cómo resuelvo esa fuga. No es para dar un dinero para que venga alguien y lo resuelva. Es para criticar. También hay gente afuera que nos ve y donde se da cuenta que usted es de Dios, empieza a ver cómo le estorba. Empiezan a ver cómo le dicen cosas. Y uno siente el deseo por ver a la persona alejada de las cosas de Dios. Y este Sanbalat nos va a dar el contexto en Nehemías. Este Sanbalat es un tipo que está loco. Está loco porque está viendo que tiene cartas de rey, tienen ejército, tienen todo para levantar ese muro, tienen derecho para hacer su ciudad espiritual. Como israelitas que eran en estos momentos de la tribu de Judá, eran judíos. Ya se les llamaban judíos y él lo que quiere es verlos a ellos mal. ¿Por qué no se fue a molestar a los de otros dioses? Porque probablemente él sabía que Dios es poderoso y no quería nada con este Dios. Así somos, hermanos, hay que tener mucho cuidado con esto. Y yo quisiera que lleguemos acá a la pregunta: ¿cuál es el escenario del mundo?
¿Qué nos enseña Nehemías a usted y a mí acerca del escenario del mundo? El punto A dice: la gente sin Dios quiere que usted no lo tenga. Vamos a leer Nehemías 4, versículo 1. Y oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, y se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edificaron del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. ¿Sabe qué está diciendo este hombre? Los huesos secos que se queden secos, las piedras quemadas que se queden quemadas. Y aquí hay un elemento del por qué se cree que este hombre era del pueblo de Israel. Porque este hombre dijo que habló al frente del ejército de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte que dirigía en aquel entonces, 500 años atrás, este hombre Jeroboam. Entonces este hombre de Sanbalat, 500 y resto años después, viene con esta hablada. Probablemente él conocía la predicación de los profetas Jeremías y Ezequiel, como usted y yo lo hemos visto si ha venido a las lecciones pasadas. Él sabía la palabra de Dios, que había reconstrucción, que Dios iba a levantar toda esta ciudad destruida y la iba a volver a levantar. Pero él quería echar abajo la obra. El punto número 2, hermanos: la gente sin Dios se enoja contra los que edifican. Veamos el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y yo quiero recalcar que él dice: regrésalos a su cautiverio. Se da cuenta como hay muchos indicios de que este Sanbalat fue parte de los cautivos que estuvo en Samaria. Hay muchos indicios, la Biblia no lo dice directamente, pero así como Nehemías estaba haciendo copero del rey en el lado Persia, este hombre probablemente estuvo preso con los asirios y ahora estaba en su ciudad en Samaria. Probablemente le permitieron también. Esto es una opinión mía, ¿verdad? Tal vez él pudo volver a poner sus becerros ahí y adorarlos, porque había libre culto. Entonces él, no contento con los que edifican la ciudad de Jerusalén, quiere destruirla y tirarla al piso. El punto 3, la gente sin Dios ataca y hacen mucho daño. Vean el versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. O sea, no solo los estaban molestando, el ataque era físico. Usted tiene que entender que a usted y a mí nos van a afectar en lo espiritual y en lo físico. Si usted no ha entendido eso, lo van a agarrar desprevenido. Nos van a agarrar desprevenidos, hermanos. No podemos darnos ese lujo de que nos agarren desprevenidos. Dice el punto 4, la gente sin Dios quiere matar y hacer cesar la obra. El versículo 9 de Nehemías dice: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Usted tiene que estar claro que el diablo quiere que usted pare de construir para Dios. Si usted no está claro de eso, cuando se da cuenta, simplemente ya no está construyendo nada para el reino de Dios. Este es el tiempo, hermanos, en el que usted y yo ocupamos reflexionar acerca de la importancia que tiene estar atentos con Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra estrategia? Según dice Nehemías, porque ahora Nehemías nos va a dar una estrategia y rápidamente la voy a leer para ustedes. Dice el punto
Debemos de entender que Dios es grande y temible. Debemos de entender que Dios es grande y temible. El versículo 12 en Nehemías dice: pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Y cuando oyeron esto, los enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermanos, usted tiene que entender lo que dijo Nehemías: el Señor es grande y el Señor es temible. No hay ningún espíritu que pueda quitarle a usted su espíritu. A mí me han preguntado: pastor, ¿qué hace usted cuando usted va con una persona que está poseída? ¿Usted no le da miedo que se le meta? ¿Qué se me va a meter a mí? Hermanos, yo tengo el Espíritu de Dios y aquí no pueden haber dos espíritus. Aquí no va a entrar nadie. Yo tengo preocupación por la persona que está con un problema. Yo no estoy preocupado por mí. A mí se me ha escalofriado todo cuando veo a una persona en una situación complicada, pero de ahí no paso. Porque me da lástima ver una persona tal vez con una situación grave. Pero yo tengo el Espíritu de Dios en mi corazón. Usted tiene que entender que el Dios que usted tiene en su corazón le tiene que ayudar a construir la obra para Él. Usted no necesita ayuda de otra cosa, porque Dios es grande y Dios es temible. El punto número 2, debemos de entender que debemos trabajar con la espada en la mano. Dice el versículo 16: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y en la otra mitad tenían lanzas. Oigan qué increíble: escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra, ¿qué tenían? La espada. ¿Qué tenían? La espada, ¿verdad? Así hay que estar en el trabajo. Muchas veces a mí, por mi trabajo, me toca salir del culto, montarme en la moto o en el carro y salir disparado al trabajo. Yo voy al trabajo y con una mano estoy trabajando, pero con la otra nunca se me puede caer, ¿qué? La espada. Salimos de la iglesia mañana y se nos acabó la predicación. ¿Pero usted qué tiene? Tiene la espada, hermanos. No va solo. El problema es si usted no quiere llevarla. Eso es otro tema. Yo no puedo hacer nada si usted no quiere cargar con su espada. Dice el versículo 18: porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. ¿Sabe qué pasó? Si usted lee, no lo voy a volver a leer, pero si usted lee el versículo 15, dice que cuando el enemigo vio que ellos lo habían entendido y que había desbaratado el consejo de ellos, entonces nosotros nos volvimos a nuestro trabajo. Es que la batalla estaba ganada, porque ellos en ese momento cayeron de cuentas de que Dios era grande y temible. Entonces, si usted hoy me trae un problema aquí, yo voy a estar aquí siempre. Si usted tiene un problema, me lo puede traer aquí. Y yo puedo hablar con usted o lo puedo llamar en la semana. Pero hasta que usted no entienda que Dios es grande y temible, usted no va a resolver sus problemas. Porque cuando usted entiende que Dios es más grande que el problema que usted tiene, todos sus problemas están resueltos. Es nada más darle tiempo al tiempo. Hay veces parecen las cosas que están mal, pero no están mal. Muy pronto van a estar bien porque Dios es grande y va a resolver ese problema. Pero si Dios te quiere pasar por un valle, si Dios quiere que pases por una crisis, Dios te va a pasar, no la puedes quitar.
Yo no puedo quitar las crisis que vienen a mi vida, usted tampoco puede quitar las suyas. Y eso tenemos que tenerlo claro. Debemos de entender que Dios pelea por nosotros. Ya vamos a terminar. En el versículo 20 dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajaremos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Hermanos, esas trompetas en la Biblia, ¿qué les recuerdan? Con voz de mando y con trompeta de Dios. Yo espero ese llamado de esa trompeta, pero mientras tanto tengo que trabajar. Esta iglesia necesita construcción. Tenemos una lista grande ahorita, porque hay muchas personas que están ocupando ayuda. Ahí están personas liderando a los jóvenes. Usted puede trabajar con jóvenes, venga, construya conmigo. Usted puede trabajar con niños, venga, construya conmigo. Ocupamos maestros para los niños. Hasta les vamos a dar un taller a los maestros. Usted quiere estar en alabanza, aquí hay espacio para usted en alabanza. No hay excusa. Una vez se arrimó un hermano y me dice: hermano, es que ustedes están ocupando músicos, yo estoy aquí para servirle. No, un momentito. Yo digo que estamos ocupando porque tenemos el espacio para que la gente sirva y ocupamos ver a la gente trabajando para Dios. Pero no se preocupe, si usted no quiere servir, otra persona lo va a hacer. Así es como Dios trabaja. Sanbalat estaba haciendo escarnio, pero ahí estaban las personas que sí entendieron el mensaje. Cuando usted entendió el mensaje, usted viene con un llamado de Dios a servir. No viene creyendo que le va a salvar la tanda a la iglesia, porque usted no le va a salvar la tanda a nadie. Dios no necesita ayuda. Yo no le voy a ayudar a Dios en nada. Yo lo que quiero es la misericordia de Dios para poder enseñar, la misericordia de Dios para poder trabajar, la misericordia de Dios para poder hacer todo lo que tenemos que hacer cada día en la iglesia y en el trabajo y en todos los lugares en donde estamos. Dice el último punto que debemos de entender, que hay que permanecer en Jerusalén. También dije entonces al pueblo, cada uno, el versículo 22, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Hermanos, esta es la solución. Hay una Jerusalén espiritual y hay una Jerusalén física. Ellos tenían un templo ahí, al cual había que atender. Pero también usted y yo esperamos la ciudad que no tiene fundamento, porque ¿quién es el fundamento? El fundamento es Dios. Usted quizás anda buscando la iglesia perfecta. Dios la tiene, la está construyendo para usted y la está construyendo para mí. Y si usted tiene la esperanza de Dios en eso, usted va a edificar, igual que Nehemías, los muros en su vida, espirituales, como dijo Nicodemo. Usted va a entender que espiritualmente ocupamos construir los muros de nuestra vida personal. Pero también vamos a entender que tenemos que trabajar en la obra del Señor, esperando siempre Jerusalén. Dice Hechos 1, y estando juntos, en el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dice Hechos 1:11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Usted y yo esperamos a Jesús que regrese. Esa es nuestra esperanza. Ese es el final de la lección. Se ocupa trasladar de lo físico a lo espiritual en todo momento. Ocupamos entender que hay que hacer cosas físicas, como Nehemías las hizo, pero también tenemos que entender el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es que Él va a regresar un día a Jerusalén. Ahí en esa ciudad va a regresar Cristo. Espero que usted y yo ya no estemos, porque va a haber un periodo en donde Dios va a venir por su iglesia y nos va a llevar al cielo. Después de eso, Cristo va a venir a hacer un trabajo especial con su pueblo, porque Él no ha terminado con Israel. Pero la esperanza suya y mía es que Cristo nos lleve un día al cielo.
Yo les voy a pedir que usted cierre los ojos. Tal vez el 98% de la gente que está hoy aquí ya tiene a Cristo en su corazón, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted ahorita va a orar en su silla y le va a pedir a Dios que por favor le ayude a la persona que no tenga a Cristo en su corazón, que hoy sea día de salvación. Vamos a orar por aquellas personas que hoy están entre nosotros y que quizás Jesús no es el Señor de su vida. Y yo estoy hablando con usted que vino hoy aquí y que tal vez Dios no le ha mostrado la forma de llegar al Padre. Hoy yo quiero decirle, hermano, que si usted entrega su vida a Dios, que si usted cree en que Cristo, Jesús, es el Mesías que Dios mandó a la tierra para salvarnos, usted hoy va a estar con Dios inscrito en el libro de la vida. Hoy es el día de salvación. Ore donde está. Ore y dígale: Padre Santo, gracias te doy porque me trajiste hoy a este auditorio, en esta iglesia. Gracias, Dios, porque hoy me has mostrado que estás esperando encontrarte con nosotros un día. Que tu misericordia me puede cubrir, Señor. Perdona mis pecados, Padre. Llena mi corazón con tu Espíritu Santo. Hoy quiero nacer de nuevo, Señor. Hoy quiero ser un hijo tuyo espiritualmente. Hoy quiero que me tomes en cuenta, Señor, en el cielo. Y hoy, Dios, quiero decirte que quiero trabajar para ti. Gracias, Dios, por esta mañana. Quiero pedirte, Señor, por toda la congregación que está aquí hoy, Señor. Quiero pedirte, Señor, que todos podamos proceder al entendimiento de tu mensaje, que tú eres un Dios grande, fuerte y temible. Señor, que eres tú el que puede tomarnos y mostrarnos cuál es el camino, Señor. Ayúdanos a estar en tu palabra, ayúdanos a tener la espada, Señor. Que hoy salgamos de esta iglesia motivados en tu palabra, Señor, y no en otra cosa. Ayúdanos a entender, Señor, que si no estamos meditando en la Biblia, ¿en quién? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién nos puede dar la guía en el mundo? Si no eres tú que venció la muerte. Quiero poner en tus manos, Señor, esta mañana también a cada familia representada. Quiero pedir, Señor, que los lleves con bien, que habites en cada hogar en esta tarde de almuerzo, Señor. Bendice las ofrendas que vamos a recoger en esta mañana, Señor. Bendice el dador alegre, Señor, que cada persona pueda dar conforme le propongas tú en su corazón en esta mañana, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo. En tu nombre, amén.